silla. Hemos repartido la documentación ya. Pues si tienen ustedes ya la documentación, hacemos un repaso breve del contenido de la misma. Y luego ya, como siempre, pues damos respuesta a las preguntas en la medida en que estén nuestras capacidades. En primer lugar, destacamos el compromiso de la Junta de Castilla y León en este Consejo de Gobierno con la educación y la conciliación de la vida laboral y familiar, con una dotación de 40 millones de euros que incluye dos programas específicos. En primer lugar, un programa de 21 millones de euros para el servicio de acompañantes en el transporte escolar y, en segundo lugar, 19,3 millones de euros para la conciliación de la vida familiar, escolar y laboral a través de una serie de programas de conciliación puestos en marcha por la Junta de Castilla y León. En primer lugar, 21 millones de euros para el servicio de acompañantes del transporte escolar, que se va a financiar desde el 1 de enero del año 26 hasta el 31 de agosto del 28. Castilla y León cuenta en el presente curso con un total de 2.172 rutas de transporte escolar, de las que se benefician 36.466 alumnos. El número de acompañantes que se estima que son necesarios para prestar este servicio es de 1.094. Se va a prestar este servicio en los días lectivos del calendario escolar, a excepción de las rutas del transporte para los centros de educación especial, que se podrán prestar también el fin de semana si las necesidades del centro así lo requiere. Este acompañante del transporte escolar debe ser una persona mayor de edad, distinta del conductor y que se encarga de ayudar en la subida y bajada de alumnos, especialmente de aquellos que presentan dificultades de movilidad, y también a los alumnos más pequeños. Y 19,3 millones de euros para programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral, financiados hasta agosto del año 28 también. Son dos programas fundamentalmente, el programa Madrugadores y el programa Tardes en el Cole. Por lo que respecta al programa Madrugadores, consiste en la apertura de los centros docentes públicos todos los días lectivos a partir de las 7:30 de la mañana. Los escolares de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria son los que se benefician, en un total de 410 centros educativos con 14.236 usuarios. Y Tardes en el Cole comprende desde la finalización de las clases por las tardes en los centros con jornada partida o la finalización de las actividades extraescolares en los centros de jornada continua. Se lleva a cabo en 24 colegios con un total de 301 usuarios. En segundo lugar, el compromiso que cumplimos desde la Junta de Castilla y León de aportar las cantidades que el presidente de la Junta de Castilla y León acordó con las diputaciones provinciales para la prevención de incendios. Recordarán ustedes que hubo una reunión el mes de septiembre, en concreto el 12 de septiembre, con las diputaciones provinciales. Ese mismo día, además, se reunió con las organizaciones profesionales agrarias. En la reunión con las diputaciones provinciales se acordó un programa que posteriormente se elaboró y se elevó al rango de decreto ley, que se acordó por el Consejo de Gobierno el 23 de octubre y que está ya en las Cortes de Castilla y León para, en su caso, ser convalidado. Lo que hacemos ahora en un decreto ley que está en vigor es dar cumplimiento de lo que ahí figuraba y, por tanto, realizar las aportaciones que el presidente de la Junta de Castilla y León comprometió y que hoy cumplimos. Son aportaciones a las diputaciones provinciales, una inversión de 10 millones de euros para maquinaria pesada en el desarrollo de las competencias que ellos tienen. La distribución de estos fondos de 10 millones entre las 9 diputaciones provinciales se hace con 3 criterios. En primer lugar, una cantidad fija igual para todas ellas. En segundo lugar, en función de la superficie forestal de cada provincia. Y, en tercer lugar, por la afección causada por los incendios forestales a lo largo de los últimos años y, en concreto, en la presente legislatura. Con esta medida, el Gobierno de Castilla y León da cumplimiento al Decreto Ley 2/25, aprobado el 23 de octubre. Es un compromiso expresado por el presidente de la Junta de Castilla y León, como les digo, el 12 de septiembre en las reuniones con los presidentes de las diputaciones provinciales,
de tal forma que las diputaciones van a poder adquirir maquinaria pesada como bulldozers, motoniveladoras, esenciales para facilitar la apertura de cortafuegos y acceso en labores de extinción como la limpieza preventiva de montes y la creación de anillos de seguridad en el entorno de los municipios. Siendo esta una competencia de carácter municipal, las diputaciones pueden hacer una importante labor y aquí estamos nosotros para colaborar en la adquisición de esta maquinaria. Han sido las propias diputaciones provinciales las que han escogido el tipo de maquinaria que van a adquirir con esta ayuda en función de las necesidades de cada provincia, su entorno rural y las características de la misma. En concreto, se financian 11 bulldozers, 3 motoniveladoras y varias excavadoras, retroexcavadoras, desbrozadoras, tractores y maquinarias podadoras. Va a permitir reforzar de forma significativa la labor de prevención y control de los incendios forestales, por ejemplo, a través de la creación de cortafuegos y perímetros de seguridad, el desbrozamiento y limpieza de montes y el autoacondicionamiento de caminos rurales que faciliten el acceso a equipos de extinción. Tienen ustedes la distribución que corresponde a cada una de las provincias y la inversión en maquinaria que cada una de ellas va a realizar. El número de bulldozer, de excavadoras, de motoliberadoras, de palas de cadena, de tractores, etcétera, que va a adquirir cada una de las diputaciones provinciales. Damos con ello cumplimiento a lo que el presidente de la Junta de Castilla y León asumió ante las diputaciones provinciales y que luego figuró en un decreto ley de la Junta de Castilla y León que está en vigor y en fase de convalidación en las Cortes de Castilla y León. Se destinan medio millón de euros a cofinanciar la contratación de 377 desempleados en las zonas rurales de los consejos comarcales de Ávila. Es un paquete de subvenciones destinados al programa de empleo agrario y se destinan a las zonas de Arévalo y Arenas de San Pedro. Las subvenciones se distribuyen entre 38 municipios y van destinadas a complementar las aportaciones que a estos efectos realiza el Servicio Público de Empleo Estatal con el programa de fomento de empleo agrario. El objetivo de la aportación autonómica es facilitar que los ayuntamientos financien los costes salariales y los trabajadores contratados serán preferentemente eventuales agrarios desempleados. De esta forma se va a garantizar más empleo para esos trabajadores que suelen ser eventuales agrarios en actividades agrícolas y también su permanencia en el territorio y la disposición para las actividades agrícolas que vienen desarrollando. 300.000 euros para programas de empleo que se desarrolla a través de la Fundación Secretariado Gitano. Se destina a financiar programas de inserción sociolaboral que desarrolla esta entidad en relación con la población gitana. Se incide en la mejora de la cualificación profesional, se financian con fondos europeos, Fondo Social Europeo Plus, y la formación de competencias digitales y sociales está incluido en todo este programa, así como el estímulo para la profesionalización y el desarrollo de actividades emprendedoras de la población de etnia gitana. 20.000 euros para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los microondas que se comercializan en Castilla y León a través del Laboratorio de Calibración Eléctrica de la Comunidad. Se van a realizar de esta forma los ensayos que correspondan en relación con la seguridad industrial. Se mejoran 42 puntos limpios de Castilla y León en un total de 29 entidades locales. La inversión es de 3,5 millones de euros. Se financian con fondos europeos Next Generation y se destinan a municipios de más de 5.000 habitantes de las 9 provincias de Castilla y León, incluyendo alguna diputación provincial. Tienen ustedes la inversión en cada una de las provincias, el número de puntos limpios y la ubicación de cada uno de estos puntos limpios sobre los cuales se va a actuar con las correspondientes inversiones hasta un total de 3,5 millones de euros. $1,6 millones para digitalizar la recogida y tratamiento de residuos en municipios de Ávila, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Son subvenciones directas a 9 entidades de Castilla y León para avanzar en la digitalización de inversiones públicas en instalaciones de recogida, de tratamiento de residuos y desarrollar herramientas tecnológicas vinculadas a la implantación de tasas municipales. Se financia con fondos europeos de la nueva generación. Tienen ustedes el detalle de cuáles son las entidades beneficiarias, el título del proyecto, la provincia correspondiente y el importe de la subvención hasta un total de 1,6 millones de euros. Se impulsa la creación y modernización de infraestructuras urbanas en los entornos de los parques nacionales, que en nuestro caso saben que son la Sierra de Guadarrama en Segovia y Picos de Europa en León. Son en total casi 260.000 euros para 21
municipios. En el caso de Guadarrama, 19 ayuntamientos por 134.000 euros y en el caso de Picos de Europa son 2 ayuntamientos, 124.000 euros. Tienen ustedes el detalle de lo que corresponde a cada ayuntamiento en cada uno de los 2 parques nacionales y lo que van a hacer con esos importes. Se mejora la atención ante las emergencias a personas con discapacidad auditiva. Son 40.000 euros a la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de nuestra comunidad para impulsar la accesibilidad y la inclusión en el ámbito de la protección ciudadana, garantizando que las personas sordas reciban información clara y comprensible en situaciones de emergencia. Se incluye también la formación especializada para el personal que trabaja en el 112, el 112, el Centro Coordinador de Emergencias y de los equipos profesionales y voluntarios que intervienen ante catástrofes y desastres. Es verdad que tenemos la dificultad muchas veces de cómo encajar la comunicación de las personas sordas con el tema de emergencias y la comunicación con el 112 y lo que se hace por un lado es formación a los colectivos de personas sordas, pero también información a las personas que atienden en el 112, el Centro Coordinador, a través de los instrumentos que correspondan, las imágenes de videoconferencia, con el objetivo de hacer posible la traducción con el lenguaje de signos de cualquier comunicación. Y ante cualquier amenaza de catástrofe natural o situación de emergencia, se pretende de esta forma garantizar que las personas con discapacidad auditiva reciben toda la información de forma comprensible, clara y accesible, permitiéndoles adoptar las medidas oportunas para su propia seguridad y la salvaguarda de sus bienes. En definitiva, también no solo cuando ellos informan, sino cuando reciban información de emergencias, pues que ésta sea a través de mecanismos que faciliten la accesibilidad de esa información. Se renueva el sistema que garantiza la conservación segura de los documentos electrónicos en la Administración. Son 751.000 euros para actualizar la plataforma de custodia electrónica. 1,5 millones para los expositores con los que se va a promocionar la industria agroalimentaria de Castilla y León en las principales ferias del sector en 2026. Fundamentalmente son las ferias que, incluso de carácter internacional, se hacen en España. Se dirige a consolidar la imagen en el posicionamiento de nuestra comunidad como referente de alimentos de calidad y especialmente en el mercado nacional, pero también con proyección internacional. Para el próximo año y como novedad, el apoyo a este sector en las ferias que aquí se relacionan es absolutamente gratuitas en el ámbito de la tierra de sabor. El reto es aumentar las exportaciones o al menos consolidar las que ahora tenemos en un contexto de especiales dificultades como consecuencia también de los nuevos aranceles. 22 millones de euros para la actividad asistencial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Fundamentalmente son 2 cuestiones: el suministro a los centros hospitalarios del SACIL de los componentes sanguíneos y medicamentos hemoderivados en los productos del banco de leche, del banco de tejidos y preparados biológicos. Y, en segundo lugar, también se encarga a esta fundación la realización de las pruebas diagnósticas del programa de detección precoz de enfermedades congénitas del recién nacido, que es la denominada prueba del talón. Cada año se recorren más de 1 millón de kilómetros por todo Castilla y León, con más de 4.700 sesiones de donación de sangre y hemoderivados. 640.000 euros para el mantenimiento de 7.521 equipos de electromédicos en Valladolid. Incluye analizadores, electrocardiógrafos, ecógrafos, desfibriladores y microscopios. 1,5 millones de euros para mejora de la eficiencia energética del Instituto de Educación Secundaria La Merced, en Valladolid. Es mejorar la envolvente de las fachadas del edificio, cambiar sus carpinterías e incorporar una marquesina en su acceso principal, contribuyendo así a la renovación de su imagen actual y al ahorro energético. 400.000 euros para la Universidad de Salamanca para certificar el español y especialmente aquel que se habla en los dispositivos electrónicos y las máquinas generadas por inteligencia artificial. Se incluye dentro de la RIS3, es una plataforma desarrollada por la Universidad de Salamanca y orientada principalmente a la enseñanza y evaluación del español como lengua extranjera. Se van a realizar tanto los certificados de competencia en español destinados a los Estados Unidos como certificados de calidad español por los sistemas digitales y de inteligencia artificial o bien proyectos específicos de investigación sobre lengua española. 1,3 millones de euros para la restauración y revitalización del conjunto de la Catedral de Valladolid. Es una subvención
Arzobispado de Valladolid para preservar y recuperar y poner en valor el conjunto de construcciones históricas que conforman el actual templo de la Catedral de Valladolid y sus espacios anexos, garantizando su conservación material, su integración en la vida cultural y social de la ciudad y su proyección como recurso estratégico para el desarrollo territorial. Tienen ustedes en el contenido más preciso de en qué consiste estas inversiones. 100.000 euros para la primera fase de la restauración del convento de Santo Domingo y San Pablo en las Navas del Marqués. Se financia su ejecución y se restaura fundamentalmente el crucero y la capilla lateral. Hay una colaboración entre las administraciones, la Junta de Castilla y León participa, pero también lo harán la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de las Navas del Marqués. Se reconstruyen las casas musealizadas del Castro del Raso en Candeleda. Es una recuperación integral de este enclave patrimonial de alto valor arqueológico, cultural y turístico, así como asegurar su conservación material y funcional como recurso estratégico para el desarrollo territorial. Y, finalmente, pues lo que vienen siendo con carácter habitual las ayudas que damos a las zonas afectadas por los incendios. Recordarán ustedes que en el mes de agosto aprobamos ya el catálogo de actuaciones. Llevamos ya 12 consejos de Gobierno desarrollando estas actuaciones. En total, ahora incorporamos 36 nuevos autónomos y pymes para un total de 519 ayudas concedidas. Tienen ustedes el anexo. 700.000 euros para trabajos de restauración de ecosistemas e infraestructuras de uso público en varios incendios. 498 ayudas a familias por importe de 500 euros. Llevamos ya hasta el momento concedidas ayudas a 3.828 familias. Y sin más, pues estamos a su disposición para todo aquello que estimen oportuno preguntar y, en la medida en que estén en mis posibilidades y mis capacidades, pues intentaríamos dar respuesta a estas preguntas. Sí, hola, buenos días, portavoz. En primer lugar, quería preguntarle, en relación a la reunión del próximo lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, qué posición va a defender la Junta en torno al orden del día que hemos conocido, y también si se mantiene la previsión de reunirse con los grupos que estaban convocados para ese día para hablar de los presupuestos de la comunidad. Y, por otra parte, una respuesta también, como Junta de Castilla y León, a las palabras de ayer del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Habló de incendios, se habló también de gestión de los fondos para la sanidad y los servicios privatizados. Pues plantea usted tres cuestiones. En relación con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, vamos a seguir defendiendo lo mismo que hemos defendido siempre como comunidad autónoma. Hay un punto en donde se va a hacer un repaso de cuál es el estado de la situación sobre los avances que haya hecho el Gobierno en relación con la nueva financiación autonómica. Aquí hay que recordar que la financiación ya terminó su vigencia en el año 2014, que estamos a punto de empezar el año 2026. Por tanto, estamos 12 años con un sistema que ha perdido su vigencia y desde entonces han pasado muchas cosas que lo han hecho absolutamente insuficiente para la realidad. ¿Qué defendemos nosotros? Lo mismo que el Gobierno nos pidió como documentación en su momento y que enviamos en enero del año 22. Un sistema de financiación que fuera suficiente y, por tanto, que permitiera cumplir los objetivos de garantía de prestación de los servicios que tenemos asumidos las comunidades autónomas, también la Junta de Castilla y León, y, por tanto, que tenga en cuenta criterios como los que tienen que ver con el coste efectivo en la prestación de los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma. En este caso, claramente, pues cuestiones como la elevada esperanza de vida, la dispersión territorial o la superficie, que encarece claramente la prestación de los servicios públicos. En segundo lugar, la solidaridad entre todos los territorios y, por tanto, un sistema de financiación que sea solidario y que garantice la igualdad entre todos los españoles, residan donde residan. Y, en tercer lugar, que el procedimiento de negociación sea multilateral. Eso quiere decir que se negocie entre el Estado y todas las comunidades autónomas y no solo con los partidos separatistas, como ha venido ocurriendo en los últimos meses. Nosotros pensamos que aquello que afecta a todos tiene que decidirse entre todos. Y siempre hemos venido conociendo en estos últimos meses negociaciones a través de los medios de comunicación que se iban haciendo con los partidos separatistas y que tenían que ver con eso que se ha denominado la condonación de la deuda
o con el cupo separatista. Nosotros estamos claramente en contra de ese cupo separatista, que es claramente desigual, que es claramente insolidario, que solo viene a pagar un precio político a los partidos separatistas y que es claramente contrario al interés general. Así lo ha manifestado la IREF, así lo han manifestado los principales analistas económicos que investigan sobre la materia, así lo ha manifestado también las asociaciones de inspectores de Hacienda. Nosotros creemos en un sistema como el que defiende la Constitución, que los que pagan los impuestos son los ciudadanos y que los ciudadanos participan en los impuestos en función de su capacidad contributiva y reciben en función de sus necesidades. Ese es el principio que defendemos. Con ese ánimo vamos a esta reunión y, por tanto, lo que nos gustaría es que expresamente el Gobierno aprovechara esa reunión y ahora más que nunca, que parece ser que sus relaciones con Junts pues ya están terminadas, para dar por finalizado todo intento de llevar a cabo la aplicación de un cupo separatista, para llevar a cabo, como hasta ahora pretendía, la ruptura de un modelo de igualdad entre españoles a través de la financiación autonómica y que renuncie expresamente a modelos de desigualdad y de insolidaridad y que, por tanto, cambie radicalmente su opinión. Esto es lo que nos gustaría y eso es lo que le plantearemos, lo que le pediremos y, por tanto, que se inicie ya una nueva etapa, ahora que ya el Gobierno pues no tiene las ataduras que podría tener Junts, pues tenía ahora la ocasión y la tiene de pensar a partir de ahora no en lo que le interesa ya a Pedro Sánchez, sino cuál sería el interés general del conjunto de los españoles, y esta es la posición que tenemos como comunidad. La reunión, como usted plantea, esta es la segunda cuestión, se produce la convocatoria ayer a última hora de la mañana y, por tanto, ya una vez que habíamos convocado a los grupos parlamentarios, recordarán que nosotros veníamos anunciando hace bastantes días cuál iban a ser las jornadas de las reuniones. Ya habíamos convocado a los grupos políticos y ayer se produce esta convocatoria por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno. Naturalmente, nosotros iremos a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estaremos presentes, la voz de Castilla y León se va a escuchar, son temas que nos importan mucho y, por tanto, iremos a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto, como es normal, exige un cambio de agenda. Yo ayer mismo por la tarde hablé con los 5 portavoces de los grupos parlamentarios que estaban convocados para ese lunes. Yo agradezco a todos ellos la comprensión de cuál es el motivo de este cambio de agenda. Les ofrecí, dentro de la disponibilidad del espacio que tenemos en este momento, cuál es el espacio temporal que mejor se puede acomodar a sus intereses para poder mantener esta reunión, como es nuestro deseo. Nosotros queremos que haya el tiempo suficiente. Seguimos manteniendo la mañana del viernes para el Grupo Socialista, la mañana del sábado para Vox Castilla y León, y de las conversaciones que tuve yo ayer, el sentimiento de todos ellos es la preferencia para que por la tarde de mañana viernes pudiéramos tener las reuniones con estos grupos que estaban convocados inicialmente para el lunes. Yo agradezco a todos ellos la comprensión por el cambio de estas fechas. No se debe, naturalmente, a algo que sea su responsabilidad ni la nuestra y, naturalmente, es muy positivo que podamos hacer estas reuniones. Más importante que la fecha, y les convocaremos para que puedan asistir los gráficos y también para que ustedes puedan, si los grupos lo desean, pues tomar declaraciones de los mismos a las salidas. Me importa sobre todo la actitud que puedan tener. Considero que es muy positivo que haya este tipo de reuniones, que a estas reuniones vayan todos los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Nosotros no hemos excluido a nadie, esta era una cosa que hemos pretendido siempre y finalmente hemos podido conseguir que haya reuniones con todos los partidos políticos, que sean reuniones diferenciadas con todos ellos para que cada cual tenga la oportunidad en libertad de decir lo que desee con el tiempo suficiente, pero a la vez donde no demos por excluido a ningún partido político, sea cual sea su representación o cual sea su peso dentro del Parlamento, y, por tanto, lo que estamos
es celebrando unas reuniones que ya son positivas en sí mismas por el hecho de las reuniones que vamos a tener. No son comunes en otros lugares de España reuniones sin exclusiones con todos los partidos políticos para hablar del presupuesto y hechas en Castilla y León. Y sería ya muy bueno, a partir de ahí, una actitud favorable de todos los grupos políticos, que vayan a estas reuniones dejando de un lado el interés particular de cada uno de ellos, olvidándonos del escenario electoral que tenemos por delante y centrándonos en el interés concreto de los ciudadanos y, por tanto, en lo que interesa en este momento concreto. Sería también muy bueno que las personas que asistan a la reunión, yo no he puesto el límite de quiénes son ni quiénes tienen que ser, pues tengan la capacidad de negociación suficiente para intentar acercar posiciones y para poder dialogar. Ha sido una semana muy intensa. Desde que hemos presentado el presupuesto han tenido ocasión todos los partidos políticos de analizar con detalle los 20 tomos y habremos tenido, cuando acabe esta semana, un total de 45 horas de debate en el Parlamento sobre el presupuesto, con la presencia de los consejeros, que ha permitido explicar con detalle el proyecto de presupuestos, que ha permitido aclarar las dudas que los grupos políticos pudieran tener, que han permitido conocer las posiciones de los otros grupos parlamentarios, también acercar en algunos casos posiciones, y ahora abordamos estas reuniones que tendremos, que a nuestro juicio es una gran oportunidad para que sean útiles para el conjunto de los ciudadanos, para que pensemos en el interés de las personas, pensando siempre en resolver sus problemas. Y la última de las cuestiones, en relación con la intervención que hizo ayer el presidente del Gobierno. Ya saben ustedes que a nosotros no nos gusta aquí hablar del presidente del Gobierno como tal, sí de las demandas que hacemos desde Castilla y León, como es natural, y la defensa de los intereses de nuestra tierra, y, por tanto, nosotros no somos oposición al presidente del Gobierno y no hacemos una valoración general de lo que él pueda plantear en términos generales, sí en lo que nos afecta a la comunidad autónoma. Y en ese caso son bastantes los analistas que han puesto de manifiesto, primero, que hace mucho tiempo que no hay un debate del Estado de la Nación en España. Es algo habitual en Castilla y León. Este mismo año hemos celebrado en Castilla y León el debate de política general, pero en España hace mucho tiempo, muchos años, esta legislatura no ha habido un debate sobre el Estado de la Nación, pero los analistas consideran que ayer el presidente del Gobierno quiso plantear un debate sobre el estado de las comunidades autónomas o, si acaso, el estado de algunas comunidades autónomas. Yo creo que esto, por un lado, delata cierto nerviosismo por parte del presidente del Gobierno ante el escenario electoral que tenemos por delante y, si me permiten, una cierta cobardía de decir unas declaraciones en un escenario donde los presidentes autonómicos no pueden intervenir, no pueden estar presentes y no pueden contestar. Yo me acuerdo que ha habido momentos en donde se ha utilizado la Cámara de Representación Territorial, el Senado, para hacer algunos debates sobre el estado de las autonomías, con la presencia del presidente del Gobierno y el presidente de las comunidades autónomas. Sería una buena ocasión esta, si así lo estima el presidente del Gobierno, de ir por primera vez esta legislatura al Pleno del Senado y utilizar las competencias que el Senado tiene como Cámara de Representación Territorial y la posibilidad de los presidentes autonómicos de participar allí, de reeditar este debate sobre el estado de las autonomías con la participación del presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas. No parece razonable que el presidente del Gobierno utilice un espacio donde los presidentes de las comunidades autónomas no pueden intervenir para meterse con la mayor parte de las comunidades autónomas, para criticar a los gobiernos de estas comunidades autónomas sin posibilidades de que las comunidades autónomas puedan intervenir o puedan participar. Si esto se plantea y si el presidente del Gobierno considera que es algo que puede ser útil, pues el Senado es el foro más adecuado. Ya les digo que el presidente de la Junta de Castilla y León estaría dispuesto a asistir a ese debate en el Senado y, por tanto, a que participemos en cuál es la situación de las comunidades autónomas, qué podemos mejorar, qué cosas podemos hacer entre todos para que entre todos seamos más eficaces. En todo caso, ayer no tuvimos la ocasión de contestar, pero los datos hablan por sí mismos. Creo que se criticaba a la Junta de Castilla y León porque el 3,5% de los fondos de sanidad se destinaban a actuaciones que tenían que ver con el carácter no público de la sanidad, y esto suponía un porcentaje sobre los 5.000 millones de euros que tenemos del presupuesto de la sanidad. Pero estos mismos datos, que son los que publica el Ministerio de Sanidad, certifica que Castilla y León está entre las 3 mejores en esta materia,
Es una comunidad que está entre las 3 mejores en términos de destinar más presupuesto a la sanidad pública dentro del contexto nacional. El 96,5% de los fondos se destinan a la sanidad pública y que precisamente las comunidades autónomas que más destinan a la sanidad privada, o la que más destina en este caso, es una comunidad autónoma cuyo presidente es socialista. Y ayer nos llamó la atención que se criticara a Castilla y León, que está entre las 3 mejores, pero no se hiciera referencia al conjunto de los datos y no se hable a estos efectos de la que pudiera estar peor, que es una comunidad gobernada por el Partido Socialista. Estos debates, si se quieren plantear, serían útiles, porque a mí me parece que ayudaría a que, si el presidente del Gobierno quiere opinar sobre las comunidades autónomas, lo pueda hacer con la posibilidad de debatir con los presidentes de las comunidades autónomas, y el foro adecuado es el Senado. Lo demás, mucha gente pensaría que actúa con cierta cobardía porque critica a algunos gobiernos sin que estos gobiernos tengan posibilidad de contestar en estos foros, porque no pueden participar, porque así no está regulado como tal. Si el presidente del Gobierno cree que ahora no es momento para el debate del Estado de la Nación, pero sí un debate para el Estado de las comunidades autónomas, el lugar es el Senado, y el presidente de la Junta de Castilla y León está encantado de debatir sobre esta materia. Y eran varios temas, a lo mejor me he repetido demasiado. Sí, había hecho un repaso de lo que van a defender en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero en algunos medios económicos ha trascendido la propuesta que va a plantear el Gobierno sobre que se hagan pagos más instantáneos en el pago del 50% del IVA, del IRPF y otros impuestos especiales frente al modelo de pagos a cuentas. No sé qué opinan o qué dista del modelo que proponen ustedes. Bueno, esto lo hemos visto a través de los medios de comunicación. En otras ocasiones también nos hemos enterado a través de los medios de comunicación cuando íbamos a los consejos que se nos quería plantear. Incluso a veces ha sido hasta partidos separatistas que nos han informado al conjunto de los españoles sobre estas posiciones. Es difícil analizar sobre lo que es simplemente una información de prensa, pero sí dejamos claro, más allá de esta información, sobre la cual no entramos hasta que se nos comunique oficialmente, que el problema de las comunidades autónomas no es esencialmente un problema de tesorería, no es un problema de cuándo se realizan los pagos, es un problema de suficiencia en los recursos. Por tanto, cuánto es lo que tenemos que aportar para financiar los servicios públicos que prestamos. Castilla y León no tiene un problema de tesorería, como ustedes conocen. De hecho, estamos entre las comunidades menos endeudadas. Nuestro índice de solvencia es el más alto entre las comunidades autónomas de régimen común. La agencia de calificación Moody's ha aumentado a nivel A3 la calificación financiera de la Junta de Castilla y León. En los últimos años hemos visto cómo disminuía la deuda de Castilla y León sobre PIB. Por tanto, no tenemos un problema de tesorería, tenemos un problema de cantidad de financiación para los servicios públicos. Cada día es más cara la sanidad, cada día es más cara la educación, cada día es más caro los servicios sociales, y el sistema de financiación es un sistema que terminó su vigencia hace 12 años y nadie tiene que ver lo que tenemos que financiar hoy con el modelo de financiación de entonces. Por tanto, nosotros lo que estamos demandando, y es lo que pide la norma, es un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, no un cambio en el sistema de pagos de las cuantías que figuran en el modelo. Son cosas distintas. Digo esto con carácter general en relación con alguna información de prensa, no porque el Gobierno diga que esta es la información que nos va a plantear, ni porque nosotros queramos opinar sobre la misma antes de conocer cuál es la posición del Gobierno, que supongo que nos transmitirá formalmente el lunes. ¿Y qué tal? Buenos días. Quería hacer varias preguntas. En primer lugar, sobre la gripe aviar. El Ministerio ha confirmado esta mañana que se va a extender el confinamiento a todas las explotaciones. No sé cómo valoran la situación en Castilla y León tras estas semanas. Y también le quería preguntar sobre cómo se está ejecutando todo el sacrificio de estos animales y cómo se está procediendo a su eliminación. En segundo lugar, tras el acuerdo ayer entre el Ministerio y las comunidades sobre los datos del cribado de cáncer, no sé cómo valoran este acuerdo desde la Junta y cómo se va a hacer el envío de estos datos. Y en tercer lugar, sobre la empresa Losan. Los trabajadores de la empresa en Soria denunciaron un silencio institucional por parte de las administraciones. No sé qué mensaje tiene la Junta a los trabajadores. Gracias.
Pues efectivamente son tres cuestiones. El primero de ellos en relación con la gripe aviar. El Gobierno ha decidido extender esta limitación a todos los municipios, a todo el territorio nacional. El hecho de que las aves en granja estén en lugares cerrados parece razonable visto la incidencia de la enfermedad y también en un contexto en donde se producen los principales movimientos migratorios de las aves silvestres, al menos durante el espacio temporal en que estos movimientos migratorios se producen, pues nos parece que es una decisión que tiene lógica, que tiene sentido que se pueda aplicar y creo que dentro de las dificultades que genera, porque las genera en algunos colectivos y también tiene un coste económico, pues es algo que tenemos que asumir para evitar la propagación de la enfermedad y los riesgos económicos que de ella se deriven. No es tanto el riesgo para la transmisión al ser humano, pero sí la transmisión entre aves, el coste que se está produciendo y el impacto de este coste, que hay un primer coste para las empresas afectadas y un segundo coste, lógicamente, para el consumidor por el incremento tan importante de los productos derivados de las aves que estamos viviendo en los últimos tiempos y no hay más que ver el precio de los huevos en los comercios que estamos apreciando. En Castilla y León llevamos ya algunos días sin nuevos contagios, pero el nivel de animales sacrificados pues ha sido importante y tenemos que estar vigilantes. Aunque llevamos varios días donde se ha cortado la transmisión, en algún momento esta se puede volver a producir y no podemos bajar la guardia, no podemos dar por extinguido el riesgo y hay que seguir insistiendo. El procedimiento del sacrificio de estas aves es el establecido en el protocolo, el que se ha aplicado en otras ocasiones y el que se corresponde con la normativa nacional y europea que es aplicable para estas circunstancias y, naturalmente, es la que estamos aplicando en nuestra comunidad autónoma. En segundo lugar, en relación con el cribado, pues afortunadamente ayer hubo un acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas. Es lo que nosotros queríamos. Es positivo que haya una rectificación por parte del Ministerio en relación con esta cuestión. El Ministerio se ha dado cuenta que para la emisión de estos datos hace falta una plataforma y es el Ministerio quien tiene que proveer de esta plataforma y los datos tienen que ser coherentes con esta plataforma. Nosotros siempre hemos sido partidarios de la máxima transparencia, de ofrecer datos, lo hemos hecho en el pasado, lo haremos en esta ocasión y lo haremos en el momento más inmediato que sea posible. Entre tanto, está colgado en la página web información muy amplia sobre el cribado y todos los datos disponible para el conjunto de los ciudadanos y actualizaremos estos datos en los términos que se acordó ayer entre las comunidades autónomas y el Gobierno. Lo colgaremos en la plataforma que se identifique a este efecto y, por tanto, también será público y accesible para el conjunto de los ciudadanos. No tenemos ningún miedo a ofrecer esta información, a que se nos compare y siempre actuamos con transparencia. Y, en tercer lugar, el caso de Losan. En este mismo año, la Junta de Castilla y León realizó una aportación financiera a esta empresa, creo recordar que eran 2 millones de euros. Había una petición por parte de los representantes de los trabajadores que esta aportación se vinculara a que este dinero llegara como pagos a los trabajadores y, por tanto, no fuera una mera aportación para mejorar la situación contable de la empresa sin que esto beneficiara a los trabajadores o que no sirviera para dar una cierta prolongación de la capacidad de la empresa para seguir funcionando. Hemos conseguido garantizar este hecho, que estos recursos lleguen a los trabajadores. Los trabajadores han podido cobrar algunas deudas atrasadas como consecuencia de esta aportación que hizo a la empresa la Junta de Castilla y León y la empresa sigue funcionando y sigue existiendo, pues gracias seguramente a esta aportación que hicimos desde la Junta. Pero no es la solución definitiva, somos conscientes, es una solución claramente temporal y coyuntural y la solución más definitiva pasa por una aportación financiera de algún inversor, por fortalecer el accionariado de la empresa, por capitalizar la sociedad. Tenemos noticias de negociaciones entre los actuales propietarios y posibles inversores. Nuestro deseo es que entre financiación a esa empresa en términos de capital social, que asegure su rentabilidad, su viabilidad y su permanencia en el tiempo. Hemos tenido reuniones
con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores y, naturalmente, nuestra idea es seguir apoyando en las medidas que nos pudiera corresponder, teniendo en cuenta siempre que es dinero público y que es una empresa privada, que su principal solución es, lógicamente, ser competitivo en el mercado e ir aumentando su capitalización con la entrada de nuevos accionistas y titulares de acciones. Sí, hola. Sobre el acuerdo que hay para la subvención a las diputaciones, no sé si nos puede dar el dato de la cantidad fija que establecen para cada una de ellas. También, si nos puede detallar, digamos, qué inversión induce, a cuánto asciende la factura de todos estos bulldozer, maquinaria, porque entiendo que, digamos, que la Junta aporta 10 millones, pero no será todo tan cuadrado. Imagino que la factura será más, no sé si tienen ese dato. Y también, por último, relacionado con esto, claro, cuando presentaron los decretos les hablábamos de que no habían contado con quienes lo tenían que convalidar. En aquel momento los sindicatos no habían sido tan explícitos en su oposición a que esto finalmente se convalide. Parece que cristaliza la idea de que ni los sindicatos ni quien tiene que convalidarlo están de acuerdo en que se aprueben. La pregunta es si finalmente los decretos no se convalidan, ¿qué efecto tendría para una cuestión como esta, que es una subvención? No sé si se mantendría igual o si técnicamente afectaría de alguna manera a esto y a otras cuestiones que se establecen en el decreto. Y también aprovecho si tienen alguna confianza en que los decretos salgan adelante por las conversaciones que hayan podido tener en estos últimos días. Pues finalmente son tres preguntas. Hablando de memoria, pero creo que el dato es correcto, creo recordar que la mitad de los 10 millones es una cuantía fija que se reparte entre las diputaciones provinciales. Un 35% se corresponde con el porcentaje de superficie forestal que tiene cada una de las provincias y un 15% en función de la superficie de hectáreas afectadas por incendio en cada una de las provincias. Es decir, dicho de otra manera, de los 10 millones, 5 millones se reparten entre las diputaciones a partes iguales y los otros 5 millones se reparten en función de una serie de criterios, de los cuales los 5 millones restantes, el 70%, es en función de la superficie forestal y el 30% restante en función del número de hectáreas forestales quemadas en esta legislatura. Esto hace que el rango vaya desde los 700.000 euros que reciben las provincias que tienen menos superficie forestal y menos incendios, es el caso de Valladolid, hasta los casi 2 millones de euros, casi el triple, que reciben aquellas provincias que tienen más incendios forestales y más superficie forestal, que, como les digo, reciben 2 millones de euros. No sé si con esto queda respondido la pregunta. El rango va entre los 700.000 y los 2 millones de euros y el porcentaje de distribución es 50% con un criterio común entre todas las diputaciones provinciales para abordar una serie de gastos fijos y ya el resto se reparte en función de estos dos criterios. El 70% de ese resto va en función de la superficie forestal de cada provincia y el 30% en función del número de incendios o hectáreas, de incendios afectados. ¿Qué se financia? Sí, no sé si he explicado bien. Sí, efectivamente. O sea, es 50-35-15, que me he equivocado. 50-35-15. Y el 50% son partes iguales y del 50% que es proporcional a una serie de criterios, 35 y 15, supone que hay un 35% del total que va en función de la superficie forestal y un 15% en función del número de hectáreas de incendios afectadas. No sé si ha quedado claro en este contexto. Sí. Si acaso, por rematarlo y para que quede claro, se reparten 10 millones de euros.
La mitad se reparte a partes iguales entre las diputaciones provinciales, un criterio del 50% para un fondo común para costes fijos y la otra mitad en función de otra serie de variables, de tal forma que el 50% se reparte de forma fija, el 35% se reparte en función de la superficie forestal de cada provincia y el 15% en función de las hectáreas forestales afectadas por incendios durante esta legislatura. Esto hace que las provincias con más superficie forestal y con más incendios reciban más y pueden llegar hasta casi el triple que las que menos, porque el rango va desde los 700.000 euros que tiene la que menos, que es Valladolid, hasta los casi 2 millones que tiene la que más, que es León. La segunda cuestión, ¿qué se financia con esto? Pues de las inversiones la idea es financiar todo. Es decir, de lo que cuestan estos bulldozer, estas máquinas, la aportación completa es de la Junta de Castilla y León. Es competencia de los ayuntamientos y es colaboración de las diputaciones provinciales porque hablamos del arco que configura el perímetro de la población y es el anillo de seguridad. ¿Qué es lo que ponen las diputaciones provinciales? Pues les corresponderá poner el personal que maneja esta maquinaria, el operativo, en definitiva, que no es una cantidad tampoco pequeña y, por tanto, agradecemos especialmente a las diputaciones provinciales que hagan esta inversión. Pero de estos 10 millones de euros, digamos que no hay que justificar cantidades adicionales para recibir este porcentaje, sin perjuicio de que puede ser que cada Diputación provincial destine más recursos a esta finalidad en el ámbito de sus competencias, porque hay que recordar que los incendios agrícolas y los incendios urbanos son competencia de ámbito municipal, no son competencia de ámbito autonómico y es donde más pueden colaborar las diputaciones provinciales. Nosotros lo que hacemos es este fondo de 10 millones de euros para adquirir la maquinaria. Con esto se compra esta maquinaria y las diputaciones provinciales se comprometen a todo lo que es el gasto de funcionamiento de la maquinaria, personal, también gastos en bienes corrientes y servicios, en definitiva, la energía que mueve esa maquinaria. Este es el acuerdo que se tomó el día 12 de septiembre entre el presidente de la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales. Es lo que aprobamos el 23 de octubre en el decreto ley y es lo que ahora aplicamos con este acuerdo, que ya es práctico, y nosotros teníamos un compromiso que es hacerlo efectivo antes de que finalizara el año 2025. No dejarlo para el próximo año y, por tanto, es lo que estamos haciendo con esto, que ya es una realidad. Les añado que la idea es anticipar al 100% las cantidades a las diputaciones provinciales. Por tanto, no será necesario que primero la Diputación compre la maquinaria, se justifique y luego nosotros transfiramos los fondos, sino que nosotros anticipamos el 100% de estas cantidades. Con eso las diputaciones compran esta maquinaria y luego justifican los fondos. Si finalmente no pudieran gastar todo lo que les corresponde, pues habría un reembolso, un retorno de estas aportaciones. Afortunadamente, con las diputaciones tenemos muchas relaciones financieras y habría formas suficientes para proceder a las compensaciones que hubiese lugar. Desde aquí aprovecho la ocasión para agradecer a las diputaciones provinciales, porque lo que hacen no es poco, es ayudar a los pequeños ayuntamientos que quizá no tendrían capacidad por sí mismos para comprar estos medios, pero también lo que van a hacer es dar sentido a esta maquinaria. No se trata solo de comprarla, sino de garantizar que funciona y, por tanto, el personal en el ámbito de sus competencias y también el coste del mantenimiento y del combustible corresponde a las diputaciones provinciales. Y lo último tenía que ver con lo que supone lo que entra en vigor o no del decreto ley y nuestra posición respecto del hecho de que se pudiera aprobar o no. Casi empiezo por esto último. Tenemos una percepción positiva de que pueda llegar a convalidarse. Nuestra opinión en general es que el decreto ley, los dos decretos leyes, porque son dos, han sido bien recibidos por el conjunto de la sociedad. Este que tiene que ver con el apoyo a las diputaciones provinciales, con dotar de más medios, con flexibilizar todos los procedimientos de concesión de los trámites en el ámbito forestal, creo que ha sido muy bien recibido y con muy pocas críticas por parte del conjunto de la sociedad. Y el primero, que es el que tiene que ver con la mejora de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de las personas que trabajan en el operativo, nuestra percepción general es que hay un sentimiento favorable por la mayor parte de las personas afectadas a su apoyo y a su convalidación por lo que supone. Ya el otro día, como recordarán ustedes, mejorábamos el complemento específico
de las personas que estaban en el operativo. Creo recordar de memoria que estaban entre 1.050 euros y casi 2.700 euros, lo que correspondía a esta mejora del complemento específico, pero también se mejora todo lo que son las retribuciones básicas para el personal que pasa al grupo y al cuerpo B como consecuencia de esta recalificación, sin necesidad de ningún procedimiento selectivo, sino simplemente cumplir las condiciones de la titulación académica correspondiente. Esto supone una mejora en las retribuciones básicas, en trienios y en sueldo y en pagas extras, y también la capacidad dentro del complemento de destino que llegar a un rango superior, y también se crea esta categoría o estas condiciones o estas circunstancias de bombero forestal, con lo que supone también de ventajas para el colectivo. Creemos que hay un sentimiento favorable en general para que pueda ser apoyado y somos optimistas para que finalmente lo sea. Que la pregunta es ¿qué ocurre si finalmente no lo es? Nosotros creemos que lo va a ser y confiamos también en la responsabilidad de todas las partes para que esto sea posible. Aquí nos enfrentamos a dos elementos. Por un lado, hay ya una normativa estable ya en España de lo que queda como fijo una vez que entra en vigor un decreto ley. Por ejemplo, la posible o hipotética no convalidación de un decreto ley no llevaría aparejado al retorno de estas ayudas ni al retorno de las cantidades del complemento específico que ya han venido acordándose en su desarrollo. Y luego habría que distinguir, por lo que respecta al resto, y recordarán ustedes que en esto hacía hincapié el consejero de la Presidencia en su momento, que había una serie de cuestiones para cuyo desarrollo es imprescindible una norma con rango de ley y otra serie de cuestiones que no es preciso una norma con rango de ley. Para aquellas que no es precisa la norma con rango de ley, nuestra voluntad sería intentar poder desarrollarlo dentro de las capacidades que tengamos, aunque siempre es más largo en el tiempo que un decreto ley, por tanto, esto sería bastante más largo en el espacio temporal. Y luego hay otras cuestiones que requieren rango de ley que no podrían ser desarrolladas si no hay una ley que lo ampara y, por tanto, si la ley no es convalidada por parte del Parlamento. Aquí está la creación de un nuevo cuerpo dentro del colectivo de los empleados públicos y, por tanto, no sería posible este paso a ese cuerpo B, que no podría crearse porque para su creación sería necesario una norma con rango de ley. No sé si con eso he dado respuesta a todas las preguntas. En definitiva, aquellas cuestiones que ya hemos desarrollado quedarían en vigor, aquellas otras para las que no sería necesario una norma con rango de ley tardaríamos bastante más tiempo, pero intentaríamos vía decreto la norma correspondiente irlo tramitando, siempre es más largo en el tiempo, y aquellas otras que exigen una norma de rango de ley, si no hay ley no tenemos capacidad para llevarlo a cabo. Entre esas cuestiones que exigen norma de rango de ley es la creación de un nuevo cuerpo y, por tanto, el ascenso al cuerpo B no sería posible porque no podríamos crear ese nuevo cuerpo y no podríamos, por tanto, proceder a este cambio de la situación de bastantes de los empleados públicos que prestan el servicio en la Administración. Disculpe, pero nos dice que tienen la sensación de que han sido bien recibidos por el conjunto de la sociedad. ¿En qué se basan? Me refiero, quien tiene que convalidárselo les están diciendo que son partidarios de tumbarlo. Quienes representan a los beneficiarios o sufridores de los decretos dicen que se oponen también a que se convalide. No sé cuál es la señal que perciben que les lleva a ser optimistas. Nosotros todavía no hemos tenido, no sé si ustedes lo han conocido, ninguna información fehaciente de ningún grupo parlamentario que haya anunciado públicamente su voto contrario a la convalidación. No sé si hay algún grupo que lo haya anunciado. Yo, de lo que he venido siguiendo, ningún grupo ha anunciado públicamente su voto contrario ya a esa convalidación. Y sí que vemos que hay bastantes personas que se van a poder beneficiar de esta situación que son favorables. Hay otras que se pueden beneficiar menos, que es normal que pudieran haber tenido otras aspiraciones, pero que son ya fuera de lo que es la capacidad normativa que tenemos como comunidad autónoma. ¿Qué quiero decir con ello? Que para este ascenso al grupo B, donde no será necesario un proceso selectivo, pero sí es requisito, porque así lo establece la legislación básica en materia de función pública, tener una titulación académica. Y, naturalmente, hay muchos que, teniendo la titulación académica, ven esto como un elemento positivo, pero puede haber
personas que no tienen la titulación académica que se requiere para pertenecer al nuevo Cuerpo B, que naturalmente pueden tener una posición distinta respecto de alguno de los impactos más favorables del contenido del decreto ley. Pero esto es natural en un colectivo tan amplio que hay personas que se benefician mucho más porque tienen esa titulación académica y hay otras personas que, no teniendo la titulación académica, no pueden directamente ascender al Grupo B sin ningún tipo de proceso selectivo. Pero yo no he visto a día de hoy ningún grupo parlamentario que haya anunciado un no al decreto ley, ni que tengamos constancia de que a día de hoy haya grupos suficientes para apuntar que alguno de estos decretos no vaya a ser convalidado. Tiempo hay y yo creo que a medida, además, que se va analizando el contenido de los mismos, pues vemos que las posiciones son más favorables, o al menos la percepción que tenemos nosotros de colectivos a los que se está dirigiendo también la Administración. Hemos oído también a algunos grupos hablar de que su posición definitiva tendría que ver con la opinión que le pudieran manifestar. Si esto es así, pues somos optimistas sobre el hecho de que pudiera ser convalidado el decreto ley. Por curiosidad sobre las reuniones del viernes que nos anuncia, no sé si van a ser en la Consejería o en las Cortes, porque algún procurador, que es del único partido, no sé si podrían o no participar o tendría que ir alguien en representación del partido, pero el procurador no podía asistir. No sé si alguno le ha dicho directamente que no va a ir. Ha sido, lógicamente, un esfuerzo cuadrar todas las agendas y por eso yo agradezco la generosidad de todas las partes implicadas. Hubo una primera etapa, como recordarán ustedes, que había algún grupo parlamentario que decía que la negociación tenía que ser exclusiva con ese grupo parlamentario y, por tanto, excluyendo de cualquier tipo de diálogo al resto. Nosotros siempre manifestamos públicamente la idea de que queríamos escuchar a todo el mundo, que esto fuera lo más abierto posible, que tuviéramos la ocasión de dedicar el tiempo suficiente en el trabajo parlamentario. Son 45 horas. Algún grupo nos ha pedido una reunión un poco antes, otro grupo nos pedía la reunión que fuera el fin de semana. Hemos aceptado, creo que fue Vox Castilla y León, que nos pedía que la reunión fuera el fin de semana. Aceptamos que fuera finalmente el sábado. El lunes era un buen día porque ya estaban todos libres y yo ayer tuve la ocasión de hablar personalmente con los cinco portavoces de los grupos parlamentarios que estaban convocados para el lunes. Agradezco a todos ellos, a todos sus partidos, el que tuviéramos esta primera conversación. Yo creo que fue interesante, apreciaron voluntad de diálogo por nosotros también hemos apreciado voluntad de diálogo por su parte. Yo les ofrecí, dentro de la disponibilidad de tiempo que tenemos, que cualquier momento para nosotros era positivo y ellos prefirieron la mañana del viernes en función de su calendario, de sus circunstancias. Creo que la tarde del viernes, La mañana del viernes está reservada al Grupo Socialista en su integridad, toda la mañana del viernes. Y creo que a partir de las 3 de la tarde es que cuando comenzamos estas reuniones, se lo confirmaremos. Yo hablé ayer, como veo alguna cara pensando quién eran los cinco, hablé con el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, con el portavoz de Soriayá, con el portavoz en las Cortes de Por Ávila, con el portavoz en las Cortes de Podemos y con el portavoz del Grupo Popular. Y, por tanto, las reuniones serán mañana por la tarde. A partir de las 3 de la tarde pues comenzaremos y el tiempo que sea necesario. Si fuera necesario también alguna reunión posterior, pues yo estoy abierto a que lo podamos hacer y vamos con la máxima voluntad. Llevamos 45 horas ya hablando con todos ellos y, además, todos los grupos, hay que decir, que han participado en este diálogo que se ha hecho con carácter público en las Cortes de Castilla y León. Ningún grupo se ha autoexcluido de esa negociación, ningún grupo se ha excluido de haber participado este tiempo en las Cortes de Castilla y León y ningún grupo dice que no va a asistir a las reuniones. Todos han confirmado su asistencia. Yo se lo agradezco a todos ellos y ya viene la segunda parte, que es muy importante también, claro. Es muy importante reunirse, es muy importante la disposición a la reunión, pero también es muy importante que vengamos a esta reunión con capacidad de llegar a acercamiento de posiciones y también con voluntad de dejar de un lado esos intereses de partido o la visión electoral de lo que pueda ocurrir en el primer trimestre del próximo año y pensando fundamentalmente en lo que le interesa a la gente de Castilla y León.
Sí, no sé si nos puede avanzar un poco el calendario. Creo que Soria ya está previsto que vaya a las 4, a las 3, ¿con qué grupo empezaría? Y Empiezo de memoria. La idea del lunes era de mayor a menor y acabar con el Grupo Popular, es decir, el lunes estaban convocados por este orden UPL, Soria ya, los 2 personas del Grupo Mixto y luego acabamos con el Grupo Popular. Se ha trastocado un poco por cuestiones también de poder intervenir, de las posibilidades, y hablo de memoria porque hablé con todos ellos. Creo que a las 3 la reunión sería por Ávila, a las 4 sería con un Soria, a las 5 con el Grupo Parlamentario Popular, que será la más breve, porque me da la impresión de que ahí mi capacidad de persuasión quizás sea más importante que con el resto y quizás sea la que menos dure. Y a las 5:30 sería con la Unión del Pueblo Leonés. Tuve la ocasión de hablar con el portavoz de Podemos, que tiene una agenda un poco apretada este fin de semana. Agradeció mucho la conversación y también hemos quedado en tener un contacto a lo largo de estas próximas horas, pero no se ha podido fijar todavía la fecha. Ahí, así como les digo, que con el Grupo Popular la posibilidad es la más cercana de todas, con Podemos quizás sea la más lejana de todas, pero nosotros no le hemos excluido y agradeció mucho también Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, que tuviéramos esta oportunidad de hablar, de dialogar. El tono, naturalmente, ya me anticipó que su posición generalmente es distinta de la nuestra y que tenemos pocas esperanzas de intentar persuadirle, pero nosotros tampoco perdemos en el caso de Podemos esa esperanza y también creemos que es positivo no excluir a nadie, ni siquiera a aquellos grupos cuyas posibilidades de acercarse son más lejanas, claro. ¿El contacto con Pablo Fernández va a ser telefónico o...? Vamos a encajarlo. Yo tengo la agenda liberada, no va a haber problemas para buscarlo, pero no quiero yo anticiparlo porque depende de cuadrar las agendas con él, que saben ustedes que tiene algunas responsabilidades nacionales que nosotros respetamos y que queremos encajar, ¿no? Esto es la hora. Creo que les he dicho a las 3 de la tarde por Ávila, a las 4 Soria, a las 5 Grupo Popular y a las 5:30 la Unión del Pueblo Leonés. Y me han manifestado también quiénes son los asistentes. Yo también les dije que no había ninguna dificultad para que vinieran acompañados de aquellas personas que fueran conveniente por su parte. También fue así el año pasado. Incluso no es necesario que sean parlamentarios autonómicos. Aquellos grupos que quieran venir acompañados por personas del partido que no sean parlamentarios autonómicos también lo pueden hacer. Haremos la convocatoria para que puedan estar los gráficos y también facilitaremos para que a la salida aquellos grupos parlamentarios que quieran atender a los medios de comunicación pues lo puedan hacer en el ámbito de la consejería, que también creo que era la otra reunión donde nos reuniremos pues en el ámbito de la consejería, como hicimos el año pasado. Agradezco a todos ellos su disposición y esperamos que sea útil. Ya el hecho de reunirnos es positivo, porque ya lo que hemos llegado hasta aquí es muy importante. Haber aprobado un techo de gasto, haber presentado un presupuesto, tener un presupuesto que ha sido debatido 45 horas en las Cortes de Castilla y León, haber convocado a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, recibir la aceptación de los partidos políticos, encajar sus horas, hacer posible que al final todo el mundo entiendan que se habla con todos, pero particularmente uno por uno, reuniones singulares es muy positivo. Yo tengo que decir que lo que se ha hecho pues hay que ponerlo en valor. Queda una parte por hacer, que también es muy importante, pero no vamos a olvidar lo que hemos hecho, que yo creo que es positivo y es positivo también que podamos transmitirlo al conjunto de la sociedad, que aquí en Castilla y León pues hay un Gobierno con la mano tendida y hay unos grupos parlamentarios que aceptan esas reuniones y que van a esas reuniones pues con el ánimo de dialogar y de debatir en torno al proyecto de presupuestos de la comunidad para el próximo año. Entonces, ha dicho que no excluye a nadie, pero no ha mencionado a IGEA. Y si a Podemos, no sé si va en el mismo lote o cómo es. Y luego también le quería preguntar por el tema del concurso de la otra televisión, del que habló el consejero de la Presidencia, pero no dio demasiados datos, no sabemos cómo se va a dotar económicamente en el caso de que
que se adjudique finalmente, o sea, se haga el concurso, se adjudique, se licite. Y luego la otra pregunta es si los presupuestos tienen reservado una partida para el tema de la rehabilitación de la estación de autobuses de Valladolid, porque se va a disolver la sociedad alta velocidad. Entiendo que ya es la Junta quien tiene que asumir en solitario el coste de esas obras. Hay 3 preguntas. Como en alguna ocasión hemos dicho, nosotros convocamos a los partidos políticos con representación parlamentaria y no excluimos la posibilidad de que asistan personas que sean de esos partidos políticos y no sean miembros del Parlamento. Hay 3 procuradores en las Cortes de Castilla y León que en este momento no tienen un partido político y, lógicamente, también lo que hicimos es la decisión que se tomó, convocar a los partidos políticos con representación parlamentaria. Sabemos que hay partidos políticos que no tienen representación parlamentaria y también sabemos que hay 3 procuradores que no tienen partido político y, por tanto, nos centramos en los 7 que tienen representación parlamentaria. Lo segundo, ayer el consejero creo que detalló en las Cortes de Castilla y León la cuestión esta de la nueva convocatoria en torno a la televisión. No ha habido ninguna modificación desde ayer por la noche. Por resumir la cuestión, la nueva ley de publicidad institucional lo que obliga es a una nueva convocatoria de un proceso de concurso. Nosotros lo que hicimos, y recordamos ahí, es pedir el informe al Consejo Consultivo para que nos dijera en qué términos esa ley era de cumplimiento obligatorio. Sí que lo es y está en vigor, y pedíamos también al Ministerio de Transición Digital que nos confirmara si la frecuencia que se asignó inicialmente a Castilla y León como reserva seguía vigente, y nos confirmó que así era. Creo que tenemos 3 meses de esa convocatoria para proceder al concurso y a la convocatoria. Se están redactando las bases y en el plazo que se ha estipulado pues se fijará esta convocatoria para que cualquier grupo de comunicación se pueda presentar a ocupar esa parte del espacio radioeléctrico que convocaremos en nuestra comunidad autónoma. Y, por último, en relación… Naturalmente, ahora lo que habrá es una convocatoria. Cuantificar en qué supone esto dependerá en gran medida, en primer lugar, de cuáles son las condiciones en las que se presenta este grupo. Naturalmente, saber qué número de canales, qué presencia territorial, etcétera, etcétera. Y luego tendrá que haber, a su vez, un procedimiento establecido en condiciones de equilibrio para, en función de las circunstancias de cada cual, definir las cantidades que pudiera corresponder a cada uno de los medios. Esto no está definido porque no sabemos finalmente qué medios se van a presentar, si se va a haber una concurrencia suficiente. No puede haber una dotación para algo que hipotéticamente pues quizá no sabemos en qué condiciones alguien se puede presentar o quedar incluso desierto, y finalmente el coste que pudiera tener. Los presupuestos de la obra de estación de autobuses, en el presupuesto figuran lo que son las obras de rehabilitación de la estación de autobuses que actualmente está en marcha. Es una obra importante. Saben ustedes que, como consecuencia de los retrasos del trámite relativo a la sociedad alta velocidad, decidió la Junta de Castilla y León que el estado en el que estaba la actual estación de autobuses de Valladolid no podía esperar más tiempo. Y, por tanto, decidimos hacer una obra ya inmediata, sin esperar el tiempo que hubiera sido necesario pues para el plan que figuraba en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. La obra está adjudicada, la obra está en ejecución. Recordarán ustedes que ha habido algún recurso. Hemos superado favorablemente los recursos que se plantearon y ahora estamos centrados en acabar estas obras. Para esto hay dotación para esas obras en el año 2026. Seguramente no sea posible empezar la nueva estación de autobuses en otra ubicación distinta en el próximo año y, por tanto, los créditos que tenemos consignados para Valladolid en materia de estación de autobuses se concentran íntegramente en lo que es la rehabilitación integral de la estación de autobuses en la nueva ubicación que ya está en obras. Sí, una cosa más. Mañana empieza Intur. No sé cómo afronta esta feria Castilla y León, la Junta de Castilla y León. Y no sé si nos puede cuantificar cuál es el peso del sector turístico en el PIB de la comunidad. Gracias. No me lo sé de memoria, pero ronda en torno al 10%, lo que representa en términos de turismo. Evidentemente,
hay comunidades autónomas con un peso turístico mayor, fundamentalmente aquel de sol y playa. Castilla y León pues, no puede competir en ese tipo de turismo, que es determinante dentro del conjunto de España. Si España tiene un nombre turístico en el mundo, en gran parte es esta imagen del turismo de sol y playa. Pero dentro de este otro turismo, que es un turismo más vinculado al turismo de interior, al turismo rural, al turismo gastronómico, al turismo enológico, al turismo cultural, al turismo de patrimonio, ahí Castilla y León tiene un peso muy importante. Representa en torno al 10% del PIB de nuestra comunidad autónoma y ahí Castilla y León tiene el liderazgo nacional. Es decir, Castilla y León es la comunidad autónoma dentro de España que tiene más peso en el ámbito del turismo rural y tiene aproximadamente el doble de viajeros y pernoctaciones que la segunda comunidad autónoma de España, que es Cataluña. Esto es un esfuerzo de toda la sociedad que tenemos que seguir profundizando. Es un turismo que genera más valor añadido y que genera empleo y actividad en nuestra comunidad. Somos conscientes también que el turismo está afectado por alguna serie de problemas y dificultades. Esto que se repite muchas veces por parte de las empresas, de los problemas de encontrar trabajadores para el sector, en el caso del sector de hostelería, es especialmente acuciante y por eso todo el esfuerzo que tenemos que hacer en el ámbito de la atracción del turismo, pero también de la formación de los trabajadores, de disponer de una inmigración legal y ordenada, es algo especialmente importante y necesario en este momento. Es una buena oportunidad para que se ponga el foco en el sector del turismo de interior, para que España mire a este turismo como una oportunidad importante y para que nosotros también escuchemos una vez más al sector, sus preocupaciones, sus carencias y cómo poder mejorar y cómo poder avanzar. Es mucho el empleo que está ahí vinculado, es mucho el Producto Interior Bruto y es mucha la capacidad de crecimiento y ahí tenemos un cierto liderazgo y tiene mucho sentido, por tanto, que esta feria de turismo de interior se celebre en nuestra comunidad autónoma. Sobre el tema de la licencia de la televisión, claro, pero supongo que a las empresas que quieran participar en ese concurso no les será, les será importante conocer las condiciones en las que se produce esa convocatoria. Me refiero, no es lo mismo que haya unas condiciones equiparables a las que tiene la otra licencia que está en vigor, que, por ejemplo, la Junta optará por decir, bueno, nosotros sacamos esta licencia, pero no va a haber aportación alguna de la Junta de Castilla y León. En realidad, lo que nos están diciendo tanto el consejero como usted ahora es que no hay cantidad alguna para ese fin. Entonces, por aclarar un poco cómo va a ser esa convocatoria, si realmente va a ser algo así. Y también me gustaría que comentara la posibilidad que puede haber de que, habiendo elecciones y previsiblemente con una nueva composición del Parlamento, si la opción de hacer un proyecto de ley de derogación de la modificación de la ley de policía institucional, que está generando tanto rechazo por parte de la Junta, que todos los consejeros que se refieren a ella lo están diciendo. Ya nos comentaban que algunos compañeros, incluso las empresas, están aludiendo a la ley para proceder a despidos. Si la Junta se plantea en algún momento impulsar una derogación. Me plantea lo primero, nosotros estamos trabajando en las condiciones del concurso. El concurso va a ser un concurso abierto, va a ser público, va a ser transparente, va a ser en concurrencia y se va a dar tiempo suficiente a los posibles licitadores o concurrentes a este proceso para que tengan el tiempo suficiente para preparar sus ofertas, sus posiciones y, por tanto, queremos garantizar el máximo tiempo, la máxima publicidad, la máxima transparencia y la máxima capacidad para que todo aquel que quiera participar pues lo pueda hacer. Pide un poco más de conocimiento de cuáles son las condiciones las haremos públicas en su momento y habrá el tiempo suficiente para que cualquiera conozca las condiciones y pueda presentar esa oferta. Esperamos que sean buenas y sean muy buenas para el conjunto de la comunidad autónoma en general. Sobre la posibilidad de hacer un proyecto de ley por parte de la Junta de Castilla y León, pues no hay que ignorar el espacio temporal que tenemos. Un proyecto de ley pues lleva un tiempo de preparación, no es momento quizá de recordarlo,
pero gobierno abierto, información pública, informe del Consejo Consultivo, y a nadie se le ignora el espacio temporal que tenemos por delante. La otra posibilidad que también usted planteaba es la de la proposición de ley por parte de los grupos. Creo que ha habido algún grupo que ha opinado al respecto o ha planteado alguna iniciativa y nosotros, lógicamente, lo respetamos lo que pueda hacer y ya lo valoraremos en función de lo que hagan. Vuelvo sobre la tele. Es que creo recordar que usted hace tiempo dijo que las teles iban, si había una segunda tele, iba a ser en las mismas condiciones que la actual. Por lo tanto, entiendo que ustedes sí que están previendo una subvención directa, como hacen con Televisión Castilla y León, y entiendo que esa subvención tendría que ser por la misma cantidad en ambas televisiones. ¿Es así? La igualdad es tratar igual a los iguales y, por tanto, vamos a ver las condiciones de los nuevos concursantes que se puedan presentar y a igualdad de condiciones, igualdad de trato. Y si, no sé, entiendo que ustedes van a dar una ayuda directa. No sé si, entonces no va a ser igual, porque igual depende de los centros productivos que tengan los grupos, de ese tipo de criterios, pero cuentan con ayudas directas, ¿no? Cuentan con igualdad de trato. Igualdad de trato es tratar igual a los que son iguales. Pues si no hay más preguntas, damos paso ahora a los medios de comunicación que nos siguen de manera telemática y comenzamos este turno con Sergio García de Soria Noticias. Adelante, Sergio. Muy buenas. Sí, yo por empezar por esto último sobre la ley de publicidad institucional, no sé si desde el TSJ de Castilla y León se le ha remitido ya a la Junta para que la Junta se posicione a la hora de tomar esas medidas cautelares que solicitaban los, no sé si son 40 medios de Castilla y León que presentaron esa denuncia. Luego, sobre el tema de la gripe aviar, me gustaría, a la pregunta de mi compañero, no sé si nos puede concretar tanto el nivel de animales que se han sacrificado en Castilla y León, como cuando dice que llevamos varios días sin que haya contagios. No sé si esos varios días son 2, es una semana, nos puede concretar. Y también sobre esto de las gallinas, saber si, aparte de esa prohibición, desde la Junta está haciendo algún tipo de control para ver si se está cumpliendo eso de evitar que las gallinas estén al aire libre, o más o menos se deja al buen entender y al buen hacer de los ciudadanos y de los que tienen gallinas o instalaciones de este tipo. Sobre el tema de los que también ha preguntado un compañero, no sé si nos puede confirmar si esos 20 millones esos 2 millones de euros, perdón, que aportó la Junta, efectivamente han servido para pagar, y cómo se controla eso y si se ha controlado y qué pasaría de no ser así. Y por su alocución me ha parecido entender que no ve ninguna opción de que la empresa se mantenga si no hay una inversión externa, si no hay un nuevo inversor. Me gustaría confirmar ese punto. Y luego ya por último... De los SAN, Sí, los SAN, sí, perdón. Sí. Y luego ya por último, este fin de semana se celebra el Toro Júbilo en Medinaceli. Ayer se hablaba de la incoación para Vic. Por un lado, administrativamente, no sé si ya se le ha concedido la autorización esta que se concede todos los años explícita, que entiendo que sí, pero bueno, por confirmarlo. Y luego los movimientos animalistas pues se posicionaban en contra, como llevan haciendo muchos años. También de esta declaración de Vic, no sé qué valores o en qué se basa la Junta para promover que el Toro Júbilo sea considerado como Vic. Me gustaría saber cuáles son los valores o lo que apoya la Junta de Castilla y León en esta incoación del expediente como Vic. Y por último, sobre esto último, los manifestantes hablaban de convertir el Toro Júbilo en el nuevo Toro de la Vega, Medinaceli en el nuevo Tordesillas y convertirlo en una bandera. Entonces yo no sé la Junta de Castilla y León ¿qué sensación le deja esto de que parece que siempre Castilla y León sea el foco de este tipo de críticas? No sé si la tienen tomada con Castilla y León. Somos más salvajes que en otras comunidades. No sé si la Junta tiene una valoración sobre estos posicionamientos de los grupos ecologistas. Muchas gracias. Pues gracias a usted. Creo que son 4 cuestiones. Intentaré contestar a todas ellas. En relación con la primera de las preguntas, si el Tribunal Superior de Justicia se ha dirigido a nosotros,
en relación a la aplicación de la Ley de Publicidad Institucional y ante la demanda planteada por 40 medios de comunicación. Todavía no hemos recibido ninguna comunicación y es lo que le puedo informar. Me preguntaba el dato sobre la gripe aviar en Castilla y León. Hasta ahora hablamos de focos de aves de corral. 7 focos con un total de 2.200.000 aves sacrificadas. Hablo un poco de memoria, es el último dato que teníamos y creo que es el que se mantiene. Es una cifra que, sin lugar a dudas, tiene un impacto económico para las explotaciones y que tiene un impacto económico para los consumidores. No hay más que ver el precio de algunos productos en las tiendas para darse cuenta que esto es así, por tanto, que estamos preocupados y por eso nos parece razonable la decisión que ha tomado el Ministerio de extender a todos los municipios esta posición del confinamiento. Son 7 focos. Les comento también que ha habido en animales silvestres identificados otros 7 focos. Pero en este caso, pues a veces es un animal silvestre identificado que se le ha hecho la prueba de la gripe aviar y lo tenía, pero puede ser absolutamente aislado en un espacio físico silvestre. Hablamos de especies silvestres de aves, claro, no de especies de corral. Dentro de las de corral también son 7, coincide el número, y en este caso fundamentalmente están focalizadas en su mayoría en torno a la provincia de Valladolid y en el entorno a la localidad de Olmedo. Insistir en que esto no tiene impacto sobre el ser humano y que la capacidad de transmisión es muy escasa, lo cual no quita en modo alguno que pidamos a los trabajadores y a las empresas del sector pues especial medida de protección en relación con este hecho para evitar la transmisión de esta enfermedad. Lo siguiente, preguntaba por Losan. Nosotros hemos apoyado en los términos que había señalado. Nuestra impresión es que la empresa necesita algo más de capitalización. Esta capitalización nosotros no queremos influir cómo puede proceder porque la empresa es una empresa privada y toma sus decisiones. Una posibilidad es que los propios propietarios actuales pues decidan realizar nuevas aportaciones dando más solvencia y estabilidad financiera a la empresa. Esto no parece lo más fácil en este momento y otra posibilidad es dar la cabida a nuevos inversores, bien que participen en el accionariado, bien que tomen el control de la empresa. A nosotros no nos corresponde ni una decisión ni otra porque nosotros ni compramos la empresa ni la vendemos. No somos ni los dueños ni los posibles inversores. Sí que hacemos todo lo posible para que si hay un proyecto industrial lo podamos apoyar y para que haya habido una aportación financiera coyuntural en el tiempo que facilite que la empresa pueda seguir existiendo y que los trabajadores hayan podido cobrar. La última cuestión en relación con el toro de Medinaceli, que es lo que nos preocupaba, sí que ha recibido las autorizaciones. Recordará usted que hay un procedimiento que estableció los tribunales de justicia después de un debate que hemos vivido en los últimos años y la decisión final de los tribunales fue clara a favor de la celebración de este festejo de carácter popular. En esta ocasión se añadía un hecho adicional, que es la limitación de la movilidad de las especies de ganado bovino como consecuencia de la enfermedad dermatológica nodular y que esta limitación para la movilidad de ese ganado no era de aplicación en el caso de que procedieran de una misma explotación con el mismo código. Y esto, en la medida que se ha podido verificar, pues hace posible la celebración de este festejo popular que ya cumple todas las condiciones. ¿Qué es lo que deseamos nosotros? Porque nosotros no organizamos el festejo, lo organiza el Ayuntamiento, pues que se celebre con toda la normalidad, está dentro de la normativa vigente, se ha pronunciado los tribunales de justicia y pedimos a todas las partes que, sin perjuicio de que puedan manifestar su opinión al respecto, pues que se garantice el orden, se garantice la convivencia y se garantice que se pueda disfrutar de este festejo popular y que sea así. Una segunda cuestión colateral que se nos planteaba es el hecho de la declaración del bien de interés cultural. Hay un procedimiento establecido, no es una cosa especialmente rápida porque exige muchos trámites. A la hora de presentarse una solicitud, como tal, se ha planteado la misma, se acompaña de una serie de
informes. Se aducen que hay una serie de valores históricos en la celebración de este festejo, unido a la singularidad que supone que no se acaba con la muerte del animal, que puede determinar el inicio de un expediente y, por tanto, habrá que continuar con un procedimiento que es el establecido para la hipotética declaración de bien de interés cultural, sumando cuáles son los informes favorables, las posibles alegaciones a la contra y, por tanto, pues como hemos conocido en otras ocasiones, un procedimiento que lleva un tiempo para llevarse a cabo. Y, por último, había una última cuestión que usted planteaba. Si tenemos la sensación de que hay un cierto foco contra Castilla y León, en este caso por parte de movimientos ecologistas, yo no lo llamaría como tal, porque a veces uno conoce más aquello que te resulta más cercano y, naturalmente, para nosotros es mucha más noticia aquello que pasa en Castilla y León. Pero si vemos otras comunidades autónomas, también hay movimientos ecologistas con una cierta solidez que influyen sobre determinados aspectos en otros ámbitos y, a veces, por ser más lejanos, no siempre nos parece que tengan la misma importancia que los nuestros. Por tanto, yo no creo que tengamos una diferencia muy especial sobre otros. Nos pasa cosas que pasan también en otros sitios. Esta misma semana hemos conocido pues una posición contraria, creo que era de un movimiento ecologista, en contra del tercer carril de la autovía que va desde Dueñas hasta Tordesillas. La Junta de Castilla es favorable a la ampliación de esa autovía, a ese tercer carril, y hay una posición contraria de un grupo ecologista y de una serie de plataformas de izquierdas, pero también cuando uno ve otras comunidades autónomas, pues vemos, por ejemplo, que hay grupos ecologistas pues contrarios a la ampliación del aeropuerto del Prat, por poner por caso, y esto ocurre en todas las comunidades autónomas. No creo que Castilla y León sea una excepción dentro de este contexto en el ámbito nacional o internacional. Continuamos ahora con la opinión de Zamora. Es el turno de Carlos Gil. Adelante. Hola, buenos días, señor Carriedo. Y yo, a raíz de un par de proyectos polémicos, como son una macrogranja que se va a poner en San Cebrián de Castro, muy cerquita del embalse y de Castro Torafe, y otra planta de biogás que empezó las obras sin permiso, se paralizó y, en fin, que en cuestión de poco tiempo ha conseguido otra vez la autorización. Le quería preguntar por la postura de la Junta en este sentido. El otro día el consejero dijo Zamora que no iba a haber plan propio regional para estos temas, sino que con la legislación actual es suficiente. ¿Están a favor del desarrollo de este tipo de proyectos o están a favor de las quejas? Las quejas, la oposición de los sitios donde se está poniendo esto, porque no se le está poniendo freno de ninguna manera. Muchas gracias. Sí, plantea dos cuestiones que la respuesta es casi la misma, tanto en relación con la granja como la planta de biogás. Hay una normativa que es de aplicación, allí es un procedimiento y a nosotros nos corresponde la autorización administrativa si se cumplen todas las condiciones. No se trata de si a la Junta de Castilla y León nos parece bien o mal, sino que hay una legislación que además es una legislación que es de obligado cumplimiento, que tienen que cumplir los promotores y nosotros tenemos que ser muy exigentes respecto del cumplimiento. Usted mismo en su pregunta planteaba que una de las plantas de biogás se iniciaba sin cumplir todas las características y fue paralizada en sus obras. Eso determina que seguimos con absoluto interés el cumplir todos los requisitos por parte de los promotores. Si no cumplen todos los requisitos, no se procederán las autorizaciones y, por tanto, no es solo la voluntad de lo que la Administración piense, sino de si se cumplen aquí las condiciones para poder ser autorizados o no. Pues terminamos este turno con Carlos Domínguez, de Ileón. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Esta semana arrancaba con un anuncio, una rueda de prensa de Unión del Pueblo Leonés, anunciando ya que formalizaba una amenaza de hace varios meses, una advertencia de hace varios meses de poner en manos de la Fiscalía, denunciar ante la Fiscalía los sobrecostes de los conciertos de la última fiesta del 23 de abril en las diferentes capitales de provincia, en las diferentes ciudades.
sobrecostes que daban, por ejemplo, prácticamente el doble de precio de mercado en los conciertos que se ofrecieron en la provincia de León, Juan Magán y Camela, con algunos ejemplos más de otras provincias, y con estos datos pues pedir responsabilidades penales, en este caso, a la Junta de Castilla y León por este precio de los conciertos que, por otra parte, se contrataron, se anunciaron con muy poca antelación respecto a la propia celebración, aparecieron, digamos, de golpe, ¿no? Por un lado, quería saber, bueno, pues cuál es su valoración, la valoración de la Administración y del Gobierno de la Junta de Castilla y León sobre esta vía judicial que UPL abre a partir de estos datos, y también si siguen defendiendo a día de hoy y, por lo tanto, aplicarán criterios similares en próximas convocatorias el coste de dinero público que supusieron la celebración de estos conciertos. Y por otra parte, no es un tema de actualidad, entendería que no lo tenga a mano, pero sí nos gustaría conocer el coste de la exposición, los diferentes conceptos que pueda tener la exposición, exitosa, por cierto, que acaba de arrancar hace una semana, de Yoko Ono en el Museo de Arte Contemporáneo, en el MUSAC. Todos los conceptos, es decir, transporte, montaje, instalación, seguridad, y entendemos que royalties también para el artista, de una muestra que parece que está teniendo tan buena repercusión, al menos en principio, como la que ya elevó en gran medida las cifras de visitas del MUSAC de Ai Weiwei en la temporada anterior. Saber hasta qué montante suma la puesta en marcha de esta exposición. Muchas gracias. Pues gracias a usted. Son dos cuestiones. La primera de ellas en relación con el coste de estas actividades y una pregunta que nos hacía, si seguimos creyendo en estas. Sí, seguimos creyendo en ellas. Igual que los diferentes municipios, con motivo de sus fiestas patronales, pues realizan una serie de actividades de carácter cultural y festivo para el conjunto de los ciudadanos. Eso es lo que hacemos también la Junta de Castilla y León en torno al Día de la Comunidad, y con cierto éxito de presencia de público a estos conciertos, que, haciendo el balance de la última vez, pues vieron ustedes que eran decenas de miles de personas las que pudieron asistir a los mismos. Las cifras están con total transparencia en el portal de contratación e incluyen dos cuestiones: lo que es el coste del caché de los artistas, que son importantes artistas, pero también el coste de producción, que se suma y que es un coste a añadir. En muchos casos, en las fiestas patronales, este coste de producción se separa en una parte porque figura cuando se ofrece los costes de los artistas, y luego a veces el coste de producción es de carácter general para todos ellos. Aquí, al ser en toda la comunidad autónoma, en todas las provincias, más en una serie de localidades adicionales, entre las cuales también está Ponferrada, pues hay que financiar este coste de producción para cada uno de los conciertos, que incluye, por ejemplo, el alquiler del escenario, el montaje y el desmontaje de este escenario, los camerinos, la limpieza, la seguridad, ambulancia, los permisos y tasas municipales, los seguros, los equipos de sonidos e iluminación, las pantallas, la promoción, etcétera, 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 que también tienen un coste añadido. Por eso, siempre que se hace una comparación, es muy bueno saber si lo que se está comparando es el coste del caché de los artistas y la producción, o exclusivamente el coste del caché de cada uno de estos artistas. En segundo lugar, no tengo yo la memoria el coste de la exposición de Yoko Ono, pero coincido con usted que es un éxito importante. Lo fue todo lo que tuvo que ver con la anterior exposición de Ai Weiwei. Yo creo que esto es lo que necesita también León, y ahí la Junta de Castilla y León está para apoyar. Ahora hay un apoyo muy importante en otro tipo de actividades también en la provincia de León, pero la ciudad de León, que reúne un patrimonio tan importante como es la catedral, como es San Isidoro, que reúne un patrimonio tan importante como es la catedral, como es San Isidoro, merece, a nuestro juicio, que ese Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León esté a la altura del resto de atractivos que tiene León, que son muchos, muy relevantes y dentro del contexto internacional. El año pasado fuimos capaces de hacerlo posible, y si uno ve el listado de visitantes de la Catedral de San Isidoro o del MUSAC de Castilla y León, se da cuenta cómo hemos conseguido elevar el rango y el nivel de este museo a lo que se merece la ciudad. Fue un éxito esa exposición de Ai Weiwei, y creemos que también puede ser un éxito la exposición de Yoko Ono, y hemos
podido, además, hacer compatible en Castilla y León este doble ámbito, que no siempre es fácil, de la tradición y de la modernidad. Quizá en este momento, como en ningún otro lugar de España, en Castilla y León han podido convivir en los últimos meses exposiciones tan relevantes como las de Gregorio Fernández o Montañés, que hablan de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, de nuestra historia y patrimonio común, con exposiciones vanguardistas mucho más conceptuales, como estas de Ai Weiwei o de Yoko Ono, que nos sitúan también a la vanguardia de la cultura. Este es un ejemplo de lo que queremos seguir haciendo. Le daremos la información precisa de los costes, pero la cultura no hay que medirla como un coste, hay que medirla como una inversión, como un elemento de atracción de visitantes, de movilidad de ciudadanos, pero también de mejora de nuestro nivel cultural, y en Castilla y León, afortunadamente, pues tenemos un nivel cultural y educativo que está a la vanguardia del conjunto nacional. Muy bien, pues si no hay más preguntas, terminamos aquí la rueda de prensa. Gracias. Gracias.